que había anunciado. Pero ellos no lo entienden y no lo pueden entender porque no tienen fe. Ese es el problema. Precisamente la fe que hizo a Abraham salir de su comodidad a la edad que, bueno, no su comodidad, lo que tenía a aquella edad tan avanzada, es ese no saber qué era lo que había, qué era lo que se le estaba prometido, pero creer y confiar en Dios que le estaba diciendo. ¿Ve? Le estaba dando una indicación y le iba a dar hasta una descendencia que no tenía hasta ese momento. Y bueno, cuando ya tuvo esa descendencia y Dios le pide a su hijo, ¿qué ocurre? Abraham va por la fe y va a entregar a su hijo, pero Dios entonces le detiene la mano a través del ángel, ¿verdad? De que no le haga daño al niño, y ahí estaba el carnero que iba a ofrecer. Esa es provisión. ¿Cómo se llama el lugar? Provisión. Porque la forma como Dios va a realizar eso que promete siempre es provisión. Y así lo hizo con la Eucaristía. Sí, Jesús lo dijo: el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida en él. Entonces, ellos lo abandonaron, los que escucharon lo abandonaron. Ay, qué duro es este lenguaje. Pero ¿qué hizo Jesús? Proveyó la manera de dar su cuerpo y su sangre, que no era exactamente como ellos lo estaban imaginando, pero que sí era su cuerpo y su sangre. ¿Por qué? Porque Él instituyó el sacramento de la Eucaristía y a los sacerdotes para perpetuarlo. Pero esta gente no puede. Como no puede, entonces ellos lo niegan. Lo hiciste correr, nomás. Nos damos cuenta. Permítame que hable. Ok. Miren el grave error que tiene el obispo e incluso muchos pastores de la Iglesia Cristiana No Católica con respecto a lo que es un altar, lo que expone el altar. Si nosotros vemos lo que enseña nuestra Iglesia Católica, incluso hay documentos fuera, dice que en la última cena, esto simboliza el altar de la primera acción eucarística, la primera consagración eucarística en la última cena. Y se expone un altar. El punto esencial es que recordemos que Jesucristo tiene la edad fundamental a partir de los 25 o 30 años para ejercer su ministerio como rabí maestro. Juan capítulo 17 expone la oración del sumo sacerdote por los discípulos y por la iglesia. Actúa como sumo sacerdote en Juan 17, no es una prédica. Cuando nosotros nos vamos con respecto a esta autoridad que tiene Cristo como rabí maestro, nosotros nos vamos a Mateo capítulo 23, versículo 19. ¿Qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Recordemos que la acción del altar es la acción de consagración. Mateo 23 lo expone correctamente. En la última cena está la acción eucarística, la primera consagración eucarística. El cristiano no católico no comprende esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el pan representa el cuerpo de Cristo, pero no se dan cuenta con respecto a lo que hay en la última cena. El término es el verbo copulativo, que está exponiendo la cualidad de una persona. Cuando Cristo hizo esto es mi cuerpo, cuando toma el pan, lo bendice, lo fracciona, expone un verbo copulativo que es. Hay un atributo y hay un sujeto en esta exposición. Esto se convierte en una consagración. ¿Qué es una consagración? Es un sacrificio incruento. El sacrificio, la palabra sacrificio tiene tres posiciones: holocausto, derramamiento de sangre y consagrar algo a Dios. Cristo consagró algo a Dios. Y dice en toda la exposición de la palabra, en el verbo copulativo, esto es mi cuerpo, porque se determina a sí mismo. No literalmente, sino la manera que lo determina con respecto al sacrificio incruento, que posteriormente anuncia lo que es el sacrificio en la cruz. El cristiano no católico dice que el pan representa el cuerpo de Cristo. Eso se llama presencia real. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre Marcos capítulo 8, versículo 6, cuando Jesús toma pan, lo fracciona, él jamás de los jamases dice, esto es mi cuerpo. Mas sin embargo dice en la última cena de Mateo 26, 26, toma el pan, lo bendice, lo fracciona y dice, esto es mi cuerpo. Esta es presencia real, un acto consagratorio. En práctica, después de la resurrección de Cristo, lo vemos en los discípulos de Emaús, cuando lo reconocen al partir el pan.
eso es un acto consagratorio, es un acto eucarístico, y el altar tiene que ver mucho con esto a partir de la institución de la Eucaristía en la última cena. Señores, me retiro. Más para poner algo un poquito más ahí en lo que estoy diciendo. Ahora es el evangelio que tenemos hoy en nuestra iglesia. ¿Cómo después, fíjate, después de que fue crucificado en la cruz, 3 días después, ¿verdad? ¿Cómo lo reconocieron al pan? Y si no hubieran dicho, es que lo recordamos allá en la cruz, o sea, vamos a ponerlo, estaba leyendo las escrituras, y las enseñanzas del pan, que ahí siempre va a estar él, es lo que es su palabra. Por eso reconocemos todos los días que lo hacemos, reconocemos a Cristo Eucaristía. Adelante, Déjame saludar a mis dieceros, ahí Pastor Soldado Jaime, René, Marcos y hermana Bani Cabre. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Qué dicen los yesos, Soldado Jaime? Esos yesos no tienen oído. ¿Qué dice el chorizo, Soldado? Yo paro con ese el chorizo. Ya saben. No importa pues lo que se le dé en el culto. Lo importante es que represente el cuerpo de Cristo. Incluso hasta chorizo. Ay, no. Así. Ese video. Buenazo ese video. Pero es que, mira, ellos son conscientes de todo lo que han despojado a la pobre gente. Que incluso hay videos bastante ridículos de uno que tiene un martillo así tipo Thor, creo que es un martillo de madera, bendiciéndole la cabeza a la gente con ese martillo. O sea, están las otras gente como ministerio de la danza, no sé qué cosa, para tener a la gente distraída un rato, haciendo unos bailes todos locos ahí, que más bien parece que de lo que hacen los turcos. ¿Ves? Y así nos vamos. ¿Todo por qué? Porque la realidad es que le han quitado, han despojado a la gente de la liturgia, han despojado a la gente de los sacramentos, han despojado a la gente del mismo evangelio, porque más rápido se van a predicar todo un domingo del Antiguo Testamento y una carta de Pablo que mencionar a Jesús por ahí en algún lado. Sé que realmente el cristianismo de ellos es bastante extraño. Y yo no digo esto contra mucha de la pobre gente que quizás haya nacido en esos cultos, que no tiene mucha culpa porque desde pequeños los llevaron allá, sino de la gente esta que son los engañadores, ¿no? Los que los confunden, los que los retienen ahí, o los que a los mal formados, católicos mal formados o católicos, no sé, ni calientabanca, se los llevan para allá, ¿ve? Para hacerlos apostatar, que en realidad no logran que apostaten porque tienen tal nivel de ignorancia que si no, no se hubieran ido. O sea que realmente no tienen las condiciones a veces del pecado grave porque no saben, no tienen el pleno consentimiento ni la plena advertencia del pecado que están cometiendo. Pero la intención de ellos sí es hacerlos apostatar, de estos pastores. Pobre gente que cae en esas redes de estas personas, cuyo mayor interés sobre todo el económico, no es nada de servir a Dios, ni de proclamar a Cristo, ni nada por el estilo. No sé si ustedes han visto esos videos de estos católicos reclutados por esta gente cuando los meten al río y los sacan como salen temblando como si tuvieran un ataque de epilepsia. Digo, por algo será, ¿no? Por algo será. Porque no es que ese día están metiéndole a Dios en el alma, no. Es que ese día le están metiendo a otro que no es Dios, haciéndolos abandonar el verdadero bautismo. De verdad que es una pena cada vez que lo pienso, pero bueno, hay que evangelizar más, hay que catequizar más, qué sé yo. Alguna vez decían que había que evangelizar a los bautizados, o sea, pero en cierta manera estos medios se prestan pues para seguir evangelizando
a la gente. Hay como que alternar entre formar y debatir. Pero es bueno formar porque sí creo que mucha gente se va detrás de estas personas porque no tienen claras las cosas. No tienen claras las cosas, están deprimidos de repente, pasando un mal momento de enfermedad, de económico o lo que sea. Y ahí es donde ellos los captan, donde los atrapan y lo peor, los despojan de lo poquito que tienen, porque ni siquiera es porque ellos son los que los van a hacer surgir. Sí, así es. Hola, René, cuñado. Sí. Ay, ¿Dónde está mi hermana? ¿cómo estás, hermano? Yo lo quiero felicitar, René, por la respuesta que le dio a ese señor tan malo que dijo esas cosas tan crueles. Que se ve que de verdad el evangelio no tiene nada adentro. Lo felicito, hermano, porque de verdad que sí. En la debilidad es que somos fuertes y usted le dijo muchas verdades a esa persona. Y siempre mucho ánimo y que Dios lo bendiga y lo ayude. Ah, el diablo, dice usted, ¿no? El brujo. Es igual que ayer se agarró con el padre Camilo, con el pastor Edgar, que es colombiano. Y pues el padre le preguntaba y le decía, bueno, usted es pastor, ¿qué estudió? ¿Qué se necesita para ser pastor? Y le decía, el señor le decía, no, pues muchas cosas, pero ¿cuáles son esas cosas? Dígame, ¿qué se necesita ser pastor? Quisiera llenarme también los bolsillos de dinero, le decía el padre. Y seguía, pero nunca le decía que si estudió o no estudió. Entonces, y el pastor le decía, no, yo sí estudié Biblia, yo sí he leído la Biblia. Usted como sacerdote, usted le miente a la gente. Y pues y el padre le hizo una pregunta y le dijo, a ver si mal recuerdo, le dijo, bueno, ¿usted qué sabe de Biblia? Fue algo del Pentateuco. Ah, ya me acordé. Le preguntó quién escribió el Pentateuco y el pastor le dijo Moisés. O sea que Moisés escribió su propia muerte. Cosa que quedó en vergüenza, quedó en ridículo ese pastor ayer. De verdad, ¿no? O sea, esa gente no tiene nada que ver con el evangelio. Moisés, otro bruto, por abajo dice Moisés. Dice Moisés, o sea, Moisés describe su propia muerte, estando muerto. Imagínate. Y así dicen saber mucho de Biblia. Dicen que Moisés escribió el Pentateuco. Monaguillo, ¿quiere debatir contigo Daniel, ahí está abajo? ¿Quién? Daniel, ¿quiere debatir contigo? No, pues que suba, acá estamos, lo escucho. Lo bate para arriba, ahí va. Está bien con